Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. El canal me ha pedido que le hable acerca de los contratos de almas o lo que ustedes entienden como contratos entre almas. No existe un contrato entre almas como tal, como los humanos entienden, en donde uno formula una propuesta y es aceptada y no puede cambiarse. Cuando ustedes están en lo no físico, pueden tener planes de lo que desean hacer en la Tierra. Sin embargo, una vez que están aquí, nada está fijado en la piedra. Ustedes pueden proseguir con la línea que se trazaron antes o decidir en base a su interacción con otros seres humanos y con su medio, de cambiar de tema, de cambiar de contratos, como ustedes lo llaman. Sin embargo, existen arreglos, no queremos llamarlos contratos, queremos llamarlos arreglos, en donde ustedes deben conocer a personas específicas, habiéndolo olvidado previamente, o deben de vivir con ciertas personas, o deben de nacer en una cierta familia, puesto que ustedes entienden que eso es beneficioso para su desarrollo y el de los demás. Ustedes a lo largo de sus vidas en la Tierra han tenido un sinnúmero de encarnaciones en los cuales han sido hombres, mujeres y entre los sexos. Esto es apropiado, puesto que ustedes no pueden entender la totalidad si se quedaran simplemente en un género o en otro. Esto no solo implica que ustedes pertenezcan a un cierto grupo, sino que dentro de sus familias ustedes han decidido llegar a medios que les son propicios. Muchos de ustedes nacieron en una familia en un país o en una ciudad y sin embargo viven en otra y no entienden por qué esa otra ciudad que tal vez no les llamaba la atención los ha llevado ahí. El lugar en donde ustedes se encuentran en el planeta en estos momentos es el mejor lugar en donde ustedes pueden estar, porque ese lugar necesita de ustedes y ustedes necesitan de ese lugar. Ustedes, como puntos energéticos que les hemos llamado, como los faros en la tormenta, anclan las energías, las altas frecuencias que vienen a través del Sol central, y ustedes a través de sus pies, de sus chakras y de sus pies que los anclan en la tierra, son como antenas que van limpiando el área en donde ustedes se encuentran. No es casualidad que muchos de ustedes viven en lugares donde han habido conflictos sociales, donde han habido situaciones de contraste fuertes. Esto es porque ustedes se distinguen de la mayor parte de la población humana, que no están conscientes de su poder creativo, que no están conscientes de que sus frecuencias energéticas son importantes. Entonces ustedes, como frecuencias energéticas importantes y despiertas, pueden ser capaces de dirigir esas energías, de colectar esas energías y de sanar a su propio planeta. Es importante, y recordamos nuevamente, que ustedes estén conscientes de en qué parte están vibrando, en qué punto están vibrando. Y es importante que se den cuenta, que identifiquen sus creencias negativas y limitantes para que puedan superarlas, porque si no, están creando más de lo mismo. No es de que las situaciones no cambien, es de que ustedes están continuamente aceptando como verdad algo que no les es benéfico. Todo en este mundo es vibración y ustedes como creadores deben de entender que sus pensamientos, sus palabras tienen vibración y son capaces de crear y de transformar el medio y su realidad. Nosotros los invitamos a que ustedes se vuelvan creadores y creadoras conscientes y que dejen de vivir su vida aleatoriamente, que abran los ojos y que despierten a esta maravilla, porque en estos tiempos son los tiempos más maravillosos en que las manifestaciones suceden de manera más rápida, porque la conciencia del planeta está cambiando y porque se encuentran en un lugar en el universo donde nunca habían estado antes con esta conciencia. Honren a su intuición.
Honren a los demás como a sí mismos. Alégrense por las bendiciones que les llegan a otros, aunque no conozcan a esos otros, porque en la medida en la que ustedes se alegren por los demás, estarán alegrándose por sí mismos, porque ustedes forman parte de esta misma tela de araña y donde va uno, les afecta a todos y van todos y viceversa. Cuando ustedes se alegran desinteresadamente por el bien ajeno, están atrayendo hacia ustedes ese mismo bien ajeno o algo similar en su experiencia. De la misma manera, cuando ustedes se sienten mal por el bien ajeno y codician o se sienten envidiosos o consideran que aquel o aquella que tiene más que ustedes no es una buena persona, ustedes se están alejando de ese bienestar que podrían atraer hacia sus vidas con el simple hecho de felicitarles internamente y de alegrarse internamente por el bienestar ajeno. De una manera similar, sin saberlo, cuando el canal deseaba manifestar su departamento, ella empezó a felicitar mentalmente a las personas que veía en la calle que estaban cambiándose de departamento. Ella los bendecía y decía que esperaba que fueran felices en el lugar a donde fueran y que el lugar que dejaban trajera felicidad a las nuevas personas que estaban por ocuparlo. Esa manera desinteresada de alegrarse por el bien ajeno, aunque ella no sabía en esos momentos cuándo le tocaría a ella, aceleró su proceso de manifestación, mismo que estuvo retardado por años porque ella vivió en una frecuencia vibratoria baja con esta idea en donde la frecuencia de la necesidad, de la falta y de la frustración eran mucho más pesados que la frecuencia de dejar permitir. Ustedes, en el punto de su vida en el que se encuentran ahora, si decidieran dejar de pedir y simplemente alegrarse por lo que tienen ahorita y por el bien ajeno, estarían abriendo la puerta para que las manifestaciones que están en su campo cuántico empezaran a llegar. Nosotros les conminamos a que empiecen a alegrarse en estos instantes por estar con vida. Empiecen a alegrarse por las pequeñas cosas que hacen su día a día. Empiecen a alegrarse por el bienestar ajeno, aunque no conozcan a esas personas. Esto, desinteresadamente, y no tienen idea cómo puede ayudarles a acelerar las manifestaciones que ustedes ya no necesitan pedir porque simplemente están latentes en su campo cuántico. Simplemente digan que ustedes le dan permiso al universo para recibir todas las cosas maravillosas que les tiene preparados, de manera agradable, divertida, perfecta y en armonía. Alégrense, mantengan esta frecuencia alta y vean sus vidas cambiar, mejorar y manifestar conscientemente aquello que ustedes desean. La frecuencia vibratoria y sus pensamientos crean. Ya es hora de que lo creen ustedes también. Fin del comunicado.